Hola familia, una cita con la vida, ¿cómo están en este día viernes, ya llegando al último día de la semana y ya de cara a un fin de semana dispuestos a descansar un poquito? ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, Eliana, contentos nuevamente de poder compartir con cada televidente, como siempre, ¿no? La palabra de Dios. Qué lindo, porque eso nos llena de fe, nos llena de esperanza, nos llena de alegría, algo que muchas veces falta o escasea en este tiempo, ¿no? Así que bueno, la verdad que siempre la palabra de Dios es la que nos inspira, la que nos llena, la que provoca buenos frutos dentro nuestro. Bueno, de eso se trata, ¿no? Así es. De eso se trata. Así que bueno, y por sobre todo, como siempre compartimos, que cada palabra que vamos, que eso despierte, no solamente cobrar ánimo. Vos dijiste algo muy puntual, en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Tiempos que a veces, bueno, decadentes en muchos valores, pero que no se pierda la alegría, que no se pierda el gozo, y que la palabra de Dios provoque eso, ¿no? Vidas transformadas, conversión, de eso se trata. Esperanza, claro, exactamente. Bueno, y hablando de palabra de Dios, ¿de qué nos vas a hablar en esta tarde? Vamos a hablar de cuando la realidad que estamos viviendo, una realidad cruda, se vienen dificultades, perdemos el control de la situación, vientos tempestuosos que a veces golpean contra nuestras vidas y que uno dice, y esto no me lo esperaba. Vientos huracanados. Bueno, ¿Qué será eso, no? Vamos a usar ejemplos que están en la palabra de Dios, y bueno, por sobre todo para aprender a confiar en Dios, ¿no? Claro que sí. Muy bien, entonces nos disponemos a escuchar esa palabra. Vamos a compartir en este micro, bueno, la palabra de Dios y compartir un tema importante que tiene que ver a veces con la realidad que nos toca vivir, ¿no? A veces una realidad donde tenemos que enfrentar vientos tempestuosos, situaciones a veces de presión, de dificultades. Bueno, algunos llaman malas rachas, ¿no? Acá no tiene que ver, yo no lo voy a llamar ni buena racha ni mala racha, digo que la vida está hecha de este tipo de cuestiones y a veces obviamente que hay que atravesar esas tempestades, esos vientos. Obviamente que la Biblia nos enseña algo importante que tiene que ver con esto y lo voy a usar de ejemplo un poco al apóstol Pablo, un tremendo hombre de Dios que tuvo que pasar por muchas tormentas, ¿no? Por muchas dificultades, un hombre que fue hasta torturado, un hombre que constantemente estaba viviendo situaciones de muchísima presión, pero que nos deja una gran enseñanza. Dice el apóstol Pablo, esto está en el libro de los Hechos, capítulo 27, versos 22 y 24, y está en un contexto, si usted puede leer todo el capítulo 27, sería muy importante, porque nos muestra, un viaje del apóstol Pablo, obviamente, yendo en un barco. 276 personas estaban de tripulante en ese barco y en un momento ese barco fue azotado por vientos huracanados, donde estaba deteriorando la nave con la tremenda tempestad que estaban sufriendo. Pero hay algo, y obviamente y toda la tripulación con mucho temor, por toda la dificultad que ellos estaban vivenciando, entraron en pánico. La Biblia nos relata y dice literalmente que habían perdido la esperanza. En el capítulo 27, cuando leemos la Biblia, dice que el barco estaba a la deriva, ellos habían perdido totalmente el control de la nave. Ahora, esto nos pasa en la vida, ¿no? Que a veces los vientos son tempestuosos, y a veces esos vientos huracanados te hacen perder el control de tu vida, quizás el control de una situación en la familia,
te hacen perder el control de una situación laboral y de cuántas cosas que a veces tenemos que atravesar en la vida. Lo bueno es que lo que nosotros perdemos el control es ahí cuando tenemos que aprender a confiar, porque Dios tiene el control. Y dice en el libro de los Hechos, capítulo 27, verso 22, en un momento ellos están sufriendo los embates de las tempestades. Por algunos días no veían el sol debido a las tormentas, a la niebla, que estaban en ese contexto, estaban viviendo esto. Y dice que el apóstol Pablo se levanta y les habla a toda la tripulación. Cuando todos estaban en desesperanza, cuando todos estaban en temor, las palabras del apóstol Pablo fueron estas. Verso 22. Dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Qué tremendo en medio de los vientos tempestuosos. Qué bueno que alguien se levante con una palabra y digan: a cobrar ánimo, cobrar ánimo. Qué tremendo, ¿no? Porque generalmente en medio de las tempestades algunos se quieren tirar del barco, otros quieren huir, otros se arrepienten de estar en el barco, dicen: ¿cómo no me quedé en mi casa? ¿Para qué estoy navegando en este barco? Y todo el mundo entra en pánico, todo el mundo empieza a turbarse, a estar alborotado en el corazón. Pero qué tremendo, y ahí está la diferencia cuando hay hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de Dios, que en los peores momentos de la vida inclinan su corazón y su oído para oír la voz de Dios. Y dice el apóstol Pablo, dice: os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Qué tremendas las palabras. Este hombre, en medio de la dificultad, él tuvo ese momento para buscar a Dios. Y dice que él ya había estado con Dios. En tus peores momentos, en tus peores tempestades, ¿a dónde te refugias? ¿El consejo de quién tomás? ¿Nos dejamos llevar por las emociones? Porque las emociones a veces te vienen con temor, las emociones a veces vienen con ansiedad, las emociones a veces te dicen: ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y cómo vas a hacer para salir de esta situación? Pero qué importante cuando hay gente que en el peor momento de su vida inclina su oído para escuchar la voz de Dios, para ponerse a orar. Y dice el apóstol Pablo, verso 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Eso habla de una identidad, saber que en los peores momentos, ¿quiénes somos? ¿De quién somos? Y cuando uno sabe que le pertenece a Dios, porque ha rendido su vida, porque ha abierto su corazón, y cuando sabe alguien que es hijo de Dios, ya está, ya cuando uno sabe quién es en la vida, y esto no es para andar teniendo mayor estima del que tenemos que tener, no está ni para vanagloriarse, ni para sentirse, el peor orejón del tarro, como decía mi abuela, ¿no? No tiene que ver con eso, tiene que ver con saber quién uno es, cuánta carencia hay muchas veces de la identidad que tenemos. Pero cuando hay hombres y mujeres que saben que le pertenecen a Dios, le sirven a Dios, le pertenecen a Dios y se mueven y todo lo que hacen lo hacen porque saben a quién pertenecen y saben muy bien a quién le sirven. Y eso el apóstol Pablo, si hay algo que nos enseña, él sabía a quién le pertenecía y a quién él le servía y a quién él buscaba en el peor momento de su vida. Por eso es importante, no nos dejemos llevar por la realidad
que a veces nos toca vivir. Y usted me dirá, ¿pero qué está diciendo? Si la realidad es la realidad. Sí, muchas veces la realidad en la que vivimos es una realidad terrenal, que el momento que nos toca vivir. Pero también hay una realidad espiritual que es la Biblia, lo que Dios dice. Por eso la pregunta es, en la realidad que hoy estás viviendo, ¿qué dice Dios? ¿Cuál es la palabra de Dios? Y cuando nosotros nos dejamos guiar por la realidad espiritual, bueno, ahí es a donde sabemos quiénes somos, cuál es la dirección que tenemos y podemos estar en la peor tormenta, pero cuando nosotros sabemos quiénes somos, bueno, es ahí donde vamos a seguir confiando, donde vamos a seguir sirviendo y donde vamos a poner toda nuestra fe en Dios. Por eso esta es la palabra que quiero compartirte en este micro. Que Dios te bendiga. Qué hermosa palabra, qué enseñanza, qué bueno es poder recibirla para saber que el Señor siempre está en el control de todas las cosas, ¿no? Así es, Eliana, por ahí no nos dejamos llevar por las malas noticias, ni hablar cuando uno prende la radio a la mañana temprano, las noticias que obviamente que son la realidad de lo que acontece, pero a veces cuando esas noticias son negativas, nos termina cargando la mente, el corazón, donde hoy también hoy se predica mucho del desánimo, sí, claro, de la negatividad, de que está todo mal. Por eso es importantísimo. De que nada va a cambiar. De que nada va a cambiar. Por eso es importante hoy más que nunca tomar las verdades de la palabra de Dios, de la Biblia, porque esa es la verdad espiritual, que está por encima de lo terrenal y de las cosas que a veces nos pasan. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Así que bueno, hermosa palabra. Y para seguir escuchando palabra de Dios, te invitamos cada jueves a nuestras reuniones de Cita con la Vida en Alem 282, aquí en la ciudad de Oliva, donde celebramos juntos al Señor, donde realmente Dios se manifiesta poderosamente en medio de nuestras vidas, en medio de cada familia. Y bueno, podemos tener un tiempo de compartir junto con los hermanos, ¿eh? Así es, Eliana. Bueno, importante que se puedan comunicar también. Claro, ¿no? que sí. ¿En qué redes sociales? Bueno, tenemos Cita con la Vida Oliva, tanto en Instagram como en Facebook, para que se puedan comunicar, dejar pedidos de oración y sobre todo en lo que necesiten, estamos con toda la iglesia, junto a toda la iglesia. También, bueno, están los jóvenes, adolescentes. Grupos de crecimiento, de adultos exactamente. También. Bueno, tenemos el ropero comunitario, tenemos nuestros días de intercesión, de oración, y hay algo importante, Claudio, que queremos invitar a toda la gente que está del otro lado sintonizando este micro, y es un evento súper especial que tenemos en nuestra casa de Cita con la Vida Villa María, donde vamos a tener el avivamiento. 5 y 6 de octubre van a ser 2 días, un fin de semana, sábado y domingo, de avivamiento Villa María, y queremos que vos seas parte, ¿eh? Así es, bueno, importantísimo. Va a ser algo muy lindo y la idea es siempre, ¿no? De poder recibir de parte de Dios y luego traerlo a nuestra vida, a nuestro hogar y, ¿por qué no?, a Oliva y a la localidad que cada uno representa, ¿no? Claro que sí. Así que bueno, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos, pero el lunes nos volvemos a reencontrar con ustedes a través de otro micro de Una Cita con la Vida.